Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el 7, ¿no? Se me ha ido la onda siempre con eso. Pero bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy, que es la número 7. Vamos a continuar con la clase anterior. Ahora, yo les quiero anticipar que esta clase, como ustedes se dieron cuenta ya en el PDF que se les mandó, en la presentación que se les mandó, que mayormente es narrativa, ¿okay? O sea, vamos narrando, y voy a seguir con algunos de los nombres por ahí, algunas de las fechas, ¿verdad? Como referencias, que les sirva a ustedes en caso de que alguno quisiera ahondar más en ello, que tenga puntos de referencia, ¿sí? O sea, yo hago un paréntesis. Yo normalmente cuando veo, por ejemplo, que tengo alguna fuente, digamos un libro, y en ese libro que estoy viendo como ahorita, los textos griegos, ¿sí? Y me menciona algún nombre, alguna fecha, algún dato, y generalmente traen bibliografía. Cuando son libros de investigación, traen bibliografía. Una novela no te lo va a traer. Cuando un autor está diciendo lo que piensa de un tema, no te va a poner alguna bibliografía, salvo cuando haga alguna referencia él a algo, ¿sí? Pero cuando estás viendo materiales de consultas, todos traen una bibliografía. Y yo veo, por ejemplo, sobre el tema, cuando viene textos griegos, ¿sí? Y que hace alguna referencia, veo qué libros está hablando y trato de conseguirlos, ¿sí? Trato de conseguirlos, no me quedo con eso nada más que lo que está diciendo, o lo que vi en ese libro, o lo que ese autor en particular está diciendo, porque perfectamente puede haber otro autor que tenga un punto de vista distinto. Y yo quiero ver cuál es la diferencia entre uno y otro para formar mi propio criterio. ¿Estamos aquí? Hay algunos que dan alguna argumentación, otros dan otra argumentación, y no quiere decir que alguno esté equivocado. Muchas veces ya cuando tienes las dos o las tres fuentes, lo ves más completo. Dices, y ya, ahora entiendo que solamente estaba viendo esto, estaba viendo esto otro, y estaba viendo esto otro. Y así es. Por eso les voy a dar nombres. Repito, no quiere decir que lo tengan que hacer, pero que tengan el material de que si alguno quisiera hacerlo, tiene material de dónde partir. ¿Está bien? Entonces, por eso les digo, no quiero que se abrumen. No es de que me tengo que memorizar todo esto, es sencillamente sigan el desarrollo, ¿sí? Van a haber muchísimos detalles que voy a omitir por razones obvias. Si me pongo a ver todos los detalles, qué fue lo que vio, así tenemos para pasarnos, ya no digo meses, años viendo esto. Entonces, no ese es el propósito, ¿está bien? Entonces, hoy vamos a seguir con fechas, y bueno, nombres, y generalmente van a ser esos de los más conocidos, ¿no? Repito, me puedo echar algún brinco entre un nombre y otro, pueden pasar 50 o 100 años por ahí entre uno y otro, pero hay cosas en medio. Entonces, otra vez, son solamente referencias que podamos ubicar. Pues sí, por un lado también la riqueza que tenemos hoy en día, y que esa riqueza que tenemos hoy en día no se llegó de la noche a la mañana, O sea, que todo eso que tenemos hoy en día no es así como que, o sea, otra vez, ¿no? Ya abrí Google y ya todo estaba ahí. O sea, literalmente costó la vida, costó la sangre de mucha gente y mucho dinero en su momento, ¿sí? Y nosotros ahorita tenemos al alcance de la punta de nuestros dedos, literalmente, muchas cosas. Entonces,
Vamos a darle por ahí. Entonces seguimos con los primeros textos griegos impresos. Vamos a ver esta segunda parte. Y como ya lo vimos, hubo mucha gente a lo largo de la historia que hicieron mucho trabajo. Los nombres de la gente que estamos mencionando, pues eran eruditos. Es decir, ellos, decíamos en mi rancho, ¿verdad? No es cualquier hoja de estafiate. Estafiate es una rama que se encuentra uno ahí en el monte, ¿no? O sea, no es cualquier cosita. Era gente que dedicó en buena medida su vida a la investigación de un punto en particular, y después llegó otro y le hizo y refutó lo de aquel, o lo fueron amalgamando y lo fueron completando. Entonces, ¿verdad? En muchos casos, como mencionamos, pues ellos pusieron sus vidas para hacer posible lo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. ¿A qué me refiero? Al Nuevo Testamento con una altísima precisión en cuanto a sus documentos originales o los autógrafos. Cuando decimos autógrafos, no es la firma que me puso el artista, ¿sí? Cuando estamos hablando de esto, autógrafos son por ejemplo, si Pablo lo escribió con su propia mano, como en Gálatas, ese es el autógrafo, ¿sí? O lo que Lucas escribió con su propia pluma, ese es el autógrafo. Amados, esos no existen, ¿sí? Hay copias de esos. Hay copias muy, muy cercanas de eso, porque así eran. Alguien pasaba una carta y los demás lo copiaban y lo copiaban y lo copiaban y el otro copiaba y lo hacían así. Lo hemos hablado. Entonces, el trabajo de formar el Nuevo Testamento en griego, pues fue una tarea colosal, ¿sí? Fue algo muy, muy grande que a lo largo de mucho tiempo requirió el trabajo de muchos eruditos, ¿no? Aquí yo me podría remontar un poquitito. ¿Se acuerdan que hemos mencionado, por poner un botón nada más, no se los mencioné aquí, ni lo tengo yo aquí en mis apuntes, pero lo traigo acá? ¿Se acuerdan de Jerónimo? No el indio Jerónimo, pero Jerónimo de Estridón, ¿verdad? Siglo IV, ¿sí? Y que él hizo la Vulgata latina, es decir, él pasó al latín tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, y él tomó, ahora sí que me puse a hacer, porque no hay mucha información acerca de esto, pero hubo, se los digo ahí por si lo quieren anotar, hubo un texto que se llamó el texto Luciano, que fue un intento de Nuevo Testamento, fue una edición de Nuevo Testamento, ¿sí? Por allá en el siglo IV. No estaba completo, pero tenía algún cierto trabajo, y él puso muchas de las palabras. Los eruditos dicen que era una lectura muy fluida, ¿sí? Entonces, ese fue una base que tuvo Jerónimo de Estridón para poder llegar al texto en latín. Pero ya había en el siglo IV otra vez, no en su totalidad, sobre todo por los libros de Apocalipsis y el libro de Santiago, la carta de Santiago, no las tenían por ahí incluidas, pero gran parte del Antiguo Testamento ya lo tenían metido ahí, y de ahí tomó él y otros manuscritos, ¿verdad? Bueno, cierro el paréntesis y seguimos avanzando, porque si no aquí me voy a perder con muchos detalles y los voy a perder a ustedes también. Entonces, ¿se acuerdan cómo desde Erasmo? ¿Quién era Erasmo? Bueno, no era propiamente un clérigo, aunque sí pertenecía a la Iglesia de Roma, ¿verdad? Algunos lo ubican a él como un papista, es decir, y recordarán que cuando él necesitó la autorización del Papa, pues para poder imprimir en aquel entonces no era lo mismo que ahora, ¿sí? Entonces, pero desde ese momento lo estoy poniendo a él como un punto de referencia. Y bueno, mencionamos también la clase pasada a Francisco Jiménez de Cisneros, ¿se acuerdan de la políglota?
políglota complutense, ¿verdad? Y seguimos más adelante con el francés Estienne, y más adelantito ahí con Bezae, hubo una, quien hizo esa edición en el 63, en 1663, estamos hablando del siglo XVII, que cuando hizo esa edición, él escribió esto: con esto el lector tiene el texto que ahora es recibido por todos. ¿Sí? Eso quiere decir el textus receptus. ¿Sí? Ahora, ahorita evidentemente la perspectiva que tenemos es muy distinta a la que había entonces, porque ya en aquel momento, ¿sí? Imagínense, ya para los eruditos, para los escolásticos, lo tengo en griego, puedo ir al griego, no me quedo nada más con el latín, que lo manejaban muy bien, pero ya lo tengo en griego. Entonces, yo les recuerdo en todo esto cómo Estienne, por ejemplo, el francés, hizo en esa edición del Nuevo Testamento, hizo lo que se conoció o que se conoce ahorita como el aparato crítico, ¿sí? Y aparato crítico no es, ese texto está mal, y no. Estaba diciendo, este texto, hay estas variantes, Erasmo dijo esto, pero nos encontramos también con esto, está utilizando estas palabras, así. Sencillamente tenía el texto en griego y tenía a un lado un aparato crítico. Hoy en día hay Biblias que tienen aparatos críticos o que tienen un aparato crítico, ¿sí? Y son de mucha utilidad para el estudio de la Biblia, para el estudio del texto, son de mucha utilidad. Entonces, sí, esas diferencias, pues ellos las iban viendo e iban complementando. ¿Estamos aquí? Entonces, por eso, cuando hablamos de este textus receptus, que se recibió en aquel momento, tiene como base, son nombres importantes, ¿ok? Que les pueden dar mucha luz. Tienen como base lo que se conocía como el texto bizantino, ¿sí? O el texto mayoritario. Ténganlo presente eso. El texto bizantino salió precisamente de ese texto luciano que mencionamos en un principio. ¿Se acuerdan? De ahí es de donde salió. Entonces, y eso pues se utilizaba mayormente en la parte oriental, ¿sí? En la parte de Siria, unas zonas de Turquía. Los alejandrinos utilizaban otro, ¿sí? Pero ya luego vamos a llegar allá. No los quiero, repito, perder con muchos detalles, ¿no? Entonces, cuando se establece el textus receptus como algo autoritativo, ¿sí ubicamos todo lo que es autoritativo? O sea, que tiene una autoridad. Ahora, yo aquí quiero nada más que tengan muy claro, cuando dicen, es que el textus receptus es autoritativo. Sí, tiene una autoridad porque era lo mejor que había en ese momento. Y les daba a muchos, ¿verdad? Y les dio a muchos, pues, ahora sí que la Biblia, el Nuevo Testamento, en su propio idioma, como a nosotros. ¿Sí? Yo debo decir esto, pero, híjole, la versión que nosotros tenemos, que parte de la versión del oso de Casiodoro de Reina, es impresionantemente acertada. En el español está genial, ¿sí? Ya luego vamos a hablar más de eso. Pero también así, a partir del textus receptus, se tradujeron a otros idiomas. Entonces es muy rico, ¿sí? Por eso era autoritativo. Otra vez, no habían muchas cosas, pero estamos hablando del siglo XVI, ¿sí? Eso es lo que estaba. Habían otros escritos ya, habían otros manuscritos, habían variantes, pero todavía no se evaluaban. Eso es lo que se tenía. Ahora, autoritativo, en este sentido, no quiere decir lo mismo que inspirado, ¿eh? Porque luego hay quienes
iba a decir rebuznan, pero no, más bien dicen, no, es que es el Textus Receptus, es lo inspirado por Dios para nosotros los evangélicos. El Textus Receptus no es inspirado. ¿Okay? La escritura en sí misma, sí. Los textos originales, sí. ¿Está bien? Hay que tener esa diferencia. Textus Receptus no es inspirado por Dios. Es una excelente recopilación y trabajo filológico en donde se llegó al Nuevo Testamento en griego, en donde se produjo, en donde se recopiló, porque no habían, o en ese momento no habían copias. De hecho, el texto bizantino o el texto mayoritario, ¿sí? Se le dice mayoritario porque habían muchos documentos y muchos dicen, bueno, no, es que mayoritario, no estoy defendiendo una cosa ni otra, solamente estoy poniendo las bases. Dicen, es que texto mayoritario es como había muchos de esos, había muchos manuscritos al respecto, pues entonces eso es lo que le da la autoridad. Vamos a ver más adelante en la clase que hubo quienes dijeron, bueno, sí, o sea, pero el hecho de que sean muchos, eso no quiere decir que sea lo mejor, porque a lo mejor hay errores que lo único que pasó es que se multiplicaron, ¿sí? Pero eso lo voy a ver adelantito. ¿Están listos? Entonces, pues muchos empezaron a buscar manuscritos, muchos eruditos del Nuevo Testamento en librerías, museos, ¿verdad? Con traficantes de reliquias, ¿verdad? A buscar por ahí, a ver qué es lo que encontraban. Y eso fue mayormente aquí en Europa y en lo que es cercano Oriente, ¿no? O sea, en la Palestina actual, en la parte de Alejandría, es decir, en la zona mediterránea. Si ubicamos un mapa o hacemos una clase de geografía bíblica, pero si ubicamos, ¿no? El Mediterráneo, la parte norte de África, pero mayormente buscaban, porque es en donde había en Europa, ¿sí? Y en cercano Oriente. Entonces, ellos buscaban, ya habían arqueólogos, a ver, ¿en dónde habían asentamientos de cristianos? Porque luego los cristianos, la iglesia, luego se juntaban en un punto. ¿Cuántos ubican Capadocia? ¿Cuántos han escuchado de Capadocia? ¿Sí? Había un asentamiento cristiano muy importante ahí. Entonces, ¿a dónde vas a buscar cosas de cristianos? Pues donde estaban los cristianos, ¿sí? Y así, acá había, y empezaban a buscar y se encontraban con cosas, y se empezaron a encontrar con más manuscritos, y se empezaron a encontrar con muchos detalles arqueológicos que les fue dando, ¿verdad?, una mayor riqueza y poder ajustar, siempre buscando ir al original, ¿sí?, lo más cercano a eso. Entonces, el resultado de esta búsqueda fueron ediciones que por un lado, o sea, cuando empiezan a encontrar cosas, por un lado, ¿sí?, tenían el Nuevo Testamento en griego, y lo otro que mencionamos, ¿verdad?, es que estaba el aparato crítico, ¿sí? No criticando el texto, sino diciendo, bueno, a ver, voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes están de acuerdo que un texto, lo voy a poner en inglés, que un texto de inglés, para traducirlo al español, si lo traduce un colombiano, si lo traduce un mexicano y si lo traduce un español de pura cepa, ¿sí?, ¿ustedes creen que van a encontrar variantes? Pueden haber muchísimas variantes, aunque el texto diga exactamente lo mismo. ¿Verdad que sí? Podría decirles, ¿cierto? ¿Cierto? No se dice en México. Se dice en Colombia y en otras partes. ¿Cierto? En México podemos decir, ¿verdad? Ustedes si escuchan cuando digan, órale, ¿de dónde es? Entonces cuando tú ves un órale, ya sabes de dónde viene.
Porque nosotros decimos órale para todo, para decir, qué bonito, órale, hoy está bien feo, órale. Órale. Entonces puedes decir muchas cosas con eso, ¿cierto? ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, imagínense, alguien hace una copia, ¿verdad? Y las multiplican, y puede ser que en alguna de esas regiones haya algún error. Solamente se multiplica el error. Y es así como van identificando esta copia, de dónde vino, de qué región había, qué es lo que hablaban, cómo se decía esto, cómo se decía aquello. Ay, ¿por qué está esta variante? Ah, entiendo esa variante. Entonces empezaban a poner eso, el texto en griego y las variantes que tenían en ese momento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces tenía más bien un sentido de ir evaluando, de entender esas diferencias, por qué habían esas diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les mencioné hace un momento, el texto luciano, una de las cosas que por lo que era muy fluido es porque eliminó o sea, no tenía puntuaciones, era de corrido y pegadito. Entonces necesitas ubicar muy bien el griego para poder ubicar en dónde empieza una palabra, en dónde termina y cuál es el sentido que tiene. Y no ponerle una letra de más, sino en dónde se va cortando. Pero para alguien que sabía, que lo utilizaba en su momento, lo leía de corrido. Pero no alguien 200 años después. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es algo muy, muy importante, ¿no? A tener en cuenta. Entonces, ahora pongan atención, ¿verdad? Porque a partir de aquí se marca un cambio. Ya estamos hablando, ya entramos al siglo XVIII, ¿sí? Y este erudito, John Mill, inglés, él publicó un Nuevo Testamento con el texto griego que el francés Estienne, ¿sí? había publicado, que era una muy buena edición, 150 años. Ya echamos un brinco, ¿se fijan? En 150 años, ¿verdad que pasan muchas cosas y hay muchos descubrimientos? Ya, ¿como cuántos manuscritos más habrían aquí? ¿Como cuántos documentos más habrían que ya tenían acceso, ¿verdad? Ellos que por ejemplo, Erasmo no tenía, que tampoco Jerónimo de Estridón tenía, pero ya está aquí, ya había eso. Ya habían más cosas, ¿verdad? Ya había un aparato crítico. Entonces, paréntesis, otra vez. Esto es muy importante, porque ¿ustedes están de acuerdo que yo le he tenido que rascar para armar esta clase? Mucho. Ok. A ustedes ya esto que yo les estoy dando, para mí es mi tope. O sea, yo hasta aquí hay más cositas, ¿no? Que hay por ahí, por cuestión de tiempo no lo puedo dar. Pero en esencia, esto es hasta donde yo he llegado ahorita. Le he tenido que rascar y hasta aquí he llegado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ustedes están recibiendo eso que para mí es mi tope. Para ustedes es algo básico. Entonces, lo que para mí es mi techo, para ustedes es su piso. Yo ya les estoy adelantando cosas, lo cual quiere decir que les estoy poniendo una embroncada sabrosa, porque son responsables de crecer en ello. ¿Me explico? No, ya está bien, no, y me quedo y bla, bla, bla. Entonces, esto es lo que iba pasando. Trabajó un montón, ya me dejó esto, bueno, tomo lo que tiene ahí, investigo más y me encuentro a ver hasta dónde llego, y más adelante va a llegar otro y lo va a tomar. Esos son los trabajos de investigación. Así es como se hace el trabajo de investigación. ¿Sí? Las computadoras que tenemos ahorita no es el resultado de que ¿cómo se llamaba? El de Apple. Steve Jobs o es que son unos genios. Ellos partieron de trabajos que habían por 300 años. ¿Sí me explico? O sea, ellos
tomaron una base de un montón de trabajo ahí y siguieron investigando. Entonces, nada más para dar una perspectiva en todo esto. Entonces, el asunto es de que ya tenían acceso a manuscritos, a más manuscritos, ya tenía acceso a otras traducciones también, a distintos idiomas, ¿verdad? Tenía citas también de los padres de la iglesia. ¿Se acuerdan? Esa época importante que les he mencionado que se llama patrística, ¿sí? En donde ya muchos de ellos ya en sus cartas ya citaban los textos tal cuales llegaron, a lo mejor era primera copia y ya lo citaban así. Hermanos, todo eso va aumentando y ya cuando ya los tenían estos, es decir, a ver, esto escribió Irineo y él citó a Mateo, estoy diciendo, ¿no? Algo por ahí. O por ejemplo, dices, un hombre que casi no se conoce, ¿no? Pero, a ver, híjole, aquí ya tengo un comentario a Mateo por Hilario de Poitiers. Dicen, ¿y ese quién fue? ¿Sí? Bueno, fue el primero que incorporó todo el aparato griego de los escritos griegos al latín. Y se aventó un comentario de Mateo que yo particularmente es de lo mejor que he leído o que estoy leyendo. Me doy a entender, hermanos. Entonces, obviamente, pues lo estoy hablando del siglo IV. Lo estoy hablando aún incluso antes de que Agustín Hipona hiciera cualquier... No, ya estaba Hilario de Poitiers, ya había, acá en Francia ya andaba aventándose unos escritos tremendos. Ya se había aventado todos los comentarios de todos los salmos, impresionantes también. No sé si me explico. Ahora imagínense, toda esa riqueza ya le llega a un erudito y empiezan a revisar y empiezan, ¿verdad? Pues a hacer otros apuntes, otros comentarios y pues van creciendo en todo eso. Entonces, a partir de aquí hay un cambio importante, ¿sí? Entonces, el aparato más extenso hasta ese momento, fíjense, ya hacía referencia de más de 30,000 variantes. Ahora, una variante es, voy a poner un ejemplo. Es que hace rato estaba leyendo unas, ¿no? Pero voy a inventarme algo, ¿no? Ahí. El Señor bajó después que estuvo en el monte con sus discípulos. Una variante. Después de estar en el monte con sus discípulos, bajó el Señor. Dice lo mismo, ¿no? No altera en absoluto el sentido que tiene. Es una variante idiomática. ¿Sí? Bueno, todas estas cosas ya estaban poniéndolas ahí. Fulanito dice esto, en tal escrito está esto, en tal escrito está esto. Ok. Conclusiones. No hay alteración. Pero habían variantes. Por eso, cuando alguien llega a decir, a mí particularmente, o que no, lo que pasa es que aquí la Biblia, miren, revisando sus tareas, que luego se las voy a regresar con comentarios, debo decir, hay algunas que son muy ricas y muy buenas, hay otras más o menos, pero también se los voy a decir porque queremos aprender, ¿sí o no? Entonces, fíjense bien, como de las objeciones, ¿se acuerdan que una de las preguntas es qué objeciones tiene la gente para decir acerca de la Biblia? No, es que dicen, es que la Biblia se contradice. ¿Han escuchado eso, no? Casi todos lo pusieron. Es tan sencillo como decir, muéstrame una contradicción. Muéstrame una contradicción. No, pues es que sí se contradice. Está bien. O sea, tú piensas eso, sí. Muéstrame la contradicción. Generalmente son cosas que se repiten, pero que no se saben y no se entienden. No caigamos nosotros en ese juego, hermanos. Ay, es que yo vi en YouTube. Es que fulanito de tal dijo. Es que yo investigué. ¿Y en dónde investigaste? Pues en YouTube, en Facebook y en WhatsApp, ¿verdad? Ahí en un grupo que había, llegaron y mandaron este video, ¿verdad? Que estaba ahí.
tremendo, hermano. Estaba tremendo el video. Sí. Y lo único que está haciendo está exudando ignorancia. No nos enredemos con esas cosas. ¿Sí? Entendemos que no podemos saber todas las cosas, que en una buena medida estamos creciendo. Hay algunas cosas de las que nos fiamos, ¿verdad? Y otras cosas, pues yo les quiero llevar a ese pensamiento, vamos a buscarle un poco más, si tengo el interés en ello, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. Estas, como les menciono, esas variantes no cambiaron el sentido, ¿no? Más adelante, unos pocos años allá, ya en 1719, Edward Wells, ya de Oxford, él hizo una publicación de un Nuevo Testamento, escuche, con más de 200 instancias diferentes al Textus Receptus. ¿Sí? Ahora, estamos hablando a principios del siglo XVIII. ¿Estamos atacando el Textus Receptus? No, de ninguna manera, al contrario. ¿Sí me explico? No. Esta gente, dices, pero es que, como ahorita lo voy a mencionar más adelante mejor, ¿no? Es que, bueno, yo no sé qué tan buen cristiano era. Pues a lo mejor no era mucho, ¿eh? A lo mejor no era muy buen cristiano, pero eran eruditos. Les voy a poner algo que por ejemplo, a algunos les puede inquietar. Yo ya ubicando ahorita las cosas que ubico, jamás le pediría un consejo matrimonial a John Wesley. Jamás. ¿Se ubican quién es John Wesley? Jamás se lo pediría. Tenía un desastre de matrimonio. Pero predicaba el evangelio. Y era es un área en donde yo no lo tomaría como consejero matrimonial, aunque predicara muy bien el matrimonio. A lo mejor le podía preguntar otras cosas, pero esa no. Me estoy dando a entender, hermanos. Es ser objetivos con los hechos que tenemos. Entonces, bueno, se dan estas diferencias y ya aquí ya marca un punto de inicio de otra época en donde ya muchos eruditos ya empiezan a decir, bueno, está bien, tenemos el Textus Receptus, pero ¿eso es todo lo que tenemos? ¿Eso es todo lo que hay? ¿O habrán más cosas? ¿Será eso lo más apegado al texto original o será que hay algo más? ¿Me están captando la idea? Entonces, ellos empezaron a investigar más, ya habían más cosas y empezaron a sacar más soportes de todo esto. Entonces, una de las personas que fue muy, muy impactado por John Mill fue Wengel, ¿sí? Fue un alemán. Él revisó, por un lado, esas más de 30,000 variantes, ¿sí? Y llegó a la conclusión de que esas variantes que habían no ponía en peligro ningún artículo de la doctrina evangélica. Ya dices, a ver, si están estas 30,000 variantes, pero ya con eso que también hizo Mill, con todas las investigaciones que hubieron, a ver, ahora voy a revisar todo esto. Voy a revisar qué dice la Biblia, todas estas variantes. No altera la doctrina. Para que ellos, no, es que aquí, como hay variantes, no, pues quién sabe con cuál voy a confiar. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Tenemos la Biblia, es súper confiable. ¿Sí? Si me dices, es que Reina Valera es acá, quédate, déjenme decirlo así, yo amo esa versión. Y más todavía la 77. ¿Sí? Porque es con la que yo crecí, es en donde mi memorización de los textos bíblicos están. Yo no puedo ir a una concordancia, si yo sí voy a una concordancia, tiene que ser una concordancia, no me acuerdo cómo dice, no me acuerdo dónde está este versículo, pero dice estas 2 o 3 palabras, ¿sí? Pues yo las tengo en mi memoria de Reina Valera. Si me dices, a ver, una concordancia de la Nueva Versión Internacional, no, me voy a perder.
Me tengo que ir a esa porque eso es lo que yo conozco. Pero también tengo que reconocer, y eso es Textus Receptus, eso es texto bizantino, pero también tengo que reconocer que hay otras versiones que no tienen la base del Textus Receptus, aunque tienen muchas diferencias, variantes. Ya estamos ubicando lo que son las variantes, y que hay más precisión en otra base, como Nestlé Aland, por ejemplo. ¿Sí? No que una sea mejor que la otra. Sencillamente hay una presenta unas porque tiene una fuente y otras tienen otras fuentes, pero a la hora que les hacen así, dice aquí hay esta y esta y esta y esta y esta, bueno, yo prefiero esta. Y muchas veces se reduce a un punto de prefiero esta. Pero si usted quiere utilizar toda su vida Reina Valera y no se quiera salir de ahí, utilícela, no hay ningún problema. Ningún problema. No, yo quiero utilizar la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. Puedes hacerlo. ¿Sí me explico? Yo preferiría, en ese sentido, una textual. Yo les he dicho, nueva versión internacional, pues es una híbrida, ¿no? Pero en el sentido de que no es textual, es dinámico textual. Yo prefiero siempre una textual. Para estudiar, siempre textual. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos avanzando ahí. ¿Se están durmiendo? ¿Vamos bien? Entonces, bueno, ya vemos ahí una actitud crítica de los manuscritos. Otra vez, cuando digo una actitud crítica, no es, no, esto está mal. O sea, no criticones, ¿sí? Sino estoy revisando, estoy hurgando. Eso es lo que entendemos por crítico, ¿sí? Que empiezo a hacer una recopilación de variantes, de orden en el que está. A ver, ¿esto por qué? ¿Cuál será lo mejor? ¿Cuál es lo que me queda más claro a mí? A lo mejor a mí me queda más claro A y a ti te queda más claro B. Pues utiliza B si B te queda más clara. ¿Alcanzan a ver? El punto es de que ahorita tenemos A, B y C. Antes no había, hermanos. Y eso es lo que quiero subrayar. Antes no lo tenían. ¿Sí? Entonces, bueno, ya con esto ya podían ir evaluando esas variantes, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Aquí hasta este momento, estamos ya siglo XVIII, ya mediados del siglo XVIII. Ya los editores sencillamente se corroboraban si habían diferencias, contaban a ver cuántas variantes, qué manuscritos griegos tenían en ese momento, ¿verdad? Qué traducciones a otros idiomas, etcétera, 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 etcétera. Hago otro paréntesis. Yo les he mencionado varias veces del Museo Británico, ¿sí o no? Algún día tenemos que organizar un tour. ¿Sí? Una de las piezas tiene millones de piezas, literalmente, ¿sí? Una de las piezas que para mí son más importantes a lo que me dedico, ¿sí? Es lo que se llama la famosa Rosetta. Es una piedra. De hecho es un pedazo de piedra que tienen ahí a la entrada, así como a la parte de Egipto, porque estaba en Egipto. Te encuentras, ¡pum! Y es una piedra mocha que está ahí, piedra rota, ¿no? Bueno, esa tiene un montón de jeroglíficos. Después está en otro lenguaje, no recuerdo cómo se llama, y abajo está todo eso en griego. Ok, esa la descubrieron en el siglo XIX. No se sabían muchas cosas, no podían interpretar, asumían muchas cosas. Se habían escrito muchas cosas, por ejemplo, acerca de jeroglíficos, ¿verdad? Es decir, en trabajos de arqueología. Ya está. Y cuando llega la Rosetta, les dicen, no, hazte a un lado, estás mal con eso. Porque pudieron ver ya, por ejemplo, fulanito jeroglífico está en tal idioma y está en griego. Ya sé de lo que me está hablando porque no había encontrado eso y estaba prácticamente completo. Y lo mismo va pasando así en el griego, ¿sí? Como en todos los idiomas, hermanos.
Entonces van habiendo descubrimientos, ¿sí? Y bueno, más adelante vaya usted a saber qué se encuentran. Pero lo que les puedo decir con toda certeza es cualquier cosa que se encuentren. Yo tengo esta convicción, Dios siempre se reserva lo mejor para el final. Y cuando se levantan un montón para buscar desacreditar a la palabra, el Señor le saca, ¡toing! A ver, échame esta para abajo, ¿sí? Y al ratito se levantan otra vez, no, esto está mal. Y el Señor le dice, sí, a ver, ahí te va la roseta, ¡toing! ¿Sí? Porque son hechos, porque su palabra es verdad. Y nosotros no tenemos que cuidar la palabra de Dios, la palabra se cuida solita. ¿Sí? Dios sabe cuidar su palabra. Entonces, bueno, ya encontraron, repito, muchas traducciones a otros idiomas, ¿verdad? Como mencioné hace rato, citas de los padres de la iglesia, cada vez más iban encontrando más de más gente, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, no emitían, hasta este momento, no emitían la calidad de las variantes, pero decían, hay esta variante y no altera. ¿Ok? Entonces, seguimos avanzando, porque acuérdense, va en una línea recta, ¿no? La historia. Aquí, Bengel, ya para 1734, hace una publicación del Nuevo Testamento y no hizo a un lado el Textus Receptus como el texto principal, pero sí puso variantes al margen, ¿sí? Y ya entonces las empezó a calificar de variantes con relación al texto. Él fue el que ya le da categoría de variantes, ¿no? O sea, es decir, las variantes empieza a ser catálogos y se empieza a detectar, a ver, estos manuscritos tienen esto, este otro, estas variantes, esta es igual a la de acá, esta se agrupa, esta debe de ser copia que se originó acá, y es a lo que se les empiezan a llamar familias. ¿Sí? Es decir, de pronto se encuentran por ahí algún documento. Me encontré un documento, un manuscrito, y que tiene un pedacito del Evangelio de Juan. Ahorita ya te pueden decir por los materiales, por la forma de la letra, más o menos cuándo se escribió, o sea, el tipo de letra, a qué época pertenece. ¿Sí me explico? Aún si es consistente con algún error, puedes decir, es de tal familia porque ellos copiaron mal la primera y todas las demás copias las hicieron mal en esto. O no, esta está bien, esta pertenece a este grupo. Hermanos, el trabajo filológico en ese sentido es enorme. ¿Sí? Y ahorita, bueno, pues es muchísimo más veloz lo que se hace porque ya, imagínense, toda esa cantidad de información ya está en computadora. Los procesos son mucho más rápidos y empiezan a hacer todas las comparaciones, ¿verdad? En segundos, lo que antes probablemente se pudiera llevar años en hacer comparaciones, ahorita en segundos quedan. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Por todo eso. Entonces, más adelante, ya estamos mordiendo el siglo XIX, así, Griesbach, él tomó otra vez el trabajo de Bengel, ¿sí? E hizo un catálogo completo, ahora sí, de los criterios para escoger para encontrar una mejor variante. Aquí ya empiezan a ver, esta familia es mejor que esta. Entonces, ¿cuál es más confiable? Pero es que de esta familia hay muchísimos más que de esta. Sí, pero esta es más confiable. Por esto y por esto. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Se acuerdan de lo que les dije, lo que es el texto mayoritario? Es las que tienen más. Pero había gente que decía, bueno, no necesariamente porque sean más son las mejores. ¿Sí? Hay que revisarlo. Bueno, todo esto ya se estaba dando a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. O sea, esto no es el trabajo de uno o dos que ahorita voy a tocar.
Seguimos ahí. Entonces, ¿qué es la mejor variante? Eso ya fue una pregunta, ¿verdad? Que ya fue así como que es la evidencia de que hay una nueva etapa. Porque antes decían, hay variantes. ¿Afecta? No. Ok, entonces ahorita ya es, alguien dice, ¿y cuál es la mejor? Entonces ahora vamos a buscar la mejor. Y empieza, ¿verdad? Entonces, no solo es que tuvieran lo mejor, el asunto es de que, como dije hace un momento, lo único que tenían disponible publicado, porque acuérdense que ese es el tema, los textos griegos publicados, impresos, ¿sí? No manuscritos, los impresos, lo que se tenía impreso, publicado, disponible, solamente era el Textus Receptus, ¿sí? Estamos hablando aquí otra vez, ya finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Está bien? ¿Sí o no? Entonces, dentro de esos catálogos, a ver qué criterios empezamos a tomar para ver cuál será mejor, qué variante es mejor. Bueno, la primera parte o en el primer periodo, los investigadores o los eruditos, ellos estaban interesados por el establecimiento, como dije un principio, ¿no? Es decir, Erasmo y toda hasta aquí, era tener el Nuevo Testamento en griego, que concluyó en el Textus Receptus. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Este es el texto que hemos recibido en griego. Ah, perfecto, ok, eso es lo que se tenía. Esa es la primera etapa. Pero en la segunda etapa, ¿verdad? Ya el interés, dices, ok, ya lo tengo. Ya no tengo que buscar otro, ya lo tengo, ¿sí? Ahora el interés ya estaba en buscar manuscritos para enriquecer el Textus Receptus. ¿Sí? Uno de los investigadores en su tiempo que empezó a revolucionar, no fue el único, ¿sí? Pero era un hombre, yo no puedo decir si era hermano o no, pero era un erudito, un alemán, él se apellidaba Lichtmann, ¿sí? Y fue previo a Tischendorf, etcétera. Ahorita vamos a llegar ahí. No sé, agüiten. Pero aquí hubo un cambio muy importante. A partir de esto ya en la crítica textual, porque ya no es, a ver qué diferencias hay, ya las reviso, no pasa nada. A ver, está muy bien, ya sé que no pasa nada, pero de esas variantes, ¿cuál es mejor? ¿Cuál está? Ya aquí el punto es, ¿cuál está más cercano al texto original? Ahí se centra todo el asunto ya. Ok, no altera. A, B, C y D no alteran. Acuérdense, en ese más de 30,000 variantes del Nuevo Testamento, sí, pero no alteran. Ok, pero de todas esas familias, ¿cuál es la mejor? Que luego eso vemos con los científicos, ¿no? O sea, esa es la mente que investiga, es sí está bien, es que es blanco, pero ¿qué blanco? Blanco ostión, blanco sucio. Sí, blanco cochino percudido o blanco de sol resplandeciente pasado por cloro. ¿Me explico? Y a ver, bueno, sí es blanco, pero este también está blanco, entonces, ¿cuál está más blanco? ¿Sí? Entonces, muchas veces, yo pienso, honestamente, que muchas veces se dan muchos trabajos en base al orgullo. O sea, los dos están bien, pero yo quiero ver si yo estoy mejor que tú. ¿Sí? Porque a lo mejor eso lo puedo mercadear después y ganar más dinero, porque sí está bien, pero el mío está mejor. No tiene errores, pero el mío es mejor. ¿Se fijan? Porque proveo más información, porque doy algo que no está dando, por la razón que sea. Aquí no estamos entrando en motivaciones. ¿Me están siguiendo? Entonces, les mencioné, ¿no? Ya aquí a principios del siglo ya XVIII, pues ya Lichtmann ya buscaba reconstruir el texto original con manuscritos más antiguos. Es decir,
ya lo que era el texto mayoritario, el Textus Receptus, pues eso es lo que se conocía, ¿verdad? Son textos tardíos. Sí, están muy bien, están las variantes que tienen y todo. Bueno, sí, pero son del siglo X, son copias del siglo X mayormente. Sí, el bizantino parte salió acá, siglo IV, tiene la base de Luciano, pero ya hay otros más antiguos, ya hay otros más cercanos al origen. Me empiezo a enfocar en eso. Pues a lo mejor esos están más cercanos al texto original. Entonces aquí viene una pregunta: ¿cuál es la variante que con más posibilidad corresponde al texto que el autor original escribió? De todos estos, a ver, de Tin Marín de Do Pingüe, ¿sí? Cucaramácara, ¿sí? A ti te fue. ¿Sí? Entonces dice, ok, de todos estos, de Tin Marín y de Do Pingüe, pues como que lo que está más cercano a lo que el autor original escribió, pues como que es Tin Marín, por ahí andan. ¿Sí? Algunos de esos son los que están, porque ya Cucaramácara está bien, están variantes, pero no, la variante que tiene, no se dijo así. ¿Sí? Aunque no afecte, aunque no esté mal, aunque esté diciendo lo mismo. Acuérdense, aquí es, bueno, ¿y cómo lo dijiste? ¿Sí pues o pues sí? ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante a entender. Entonces aquí la pregunta por el texto ya de cuáles son los autógrafos, qué decían los autógrafos, esto ya implicaba cuestionar al Textus Receptus. No en el sentido de está mal, no, aquí esto hay que quitarle. No era en ese sentido. La pregunta sencilla, ¿verdad? Un razonamiento es, a ver, si esto partió del bizantino, de manuscritos tardíos, ¿habrá algo que se parezca más a lo que escribió originalmente Juan o Pablo o Pedro, cualquiera de los escritores? Esa pregunta. Ahora, ¿qué es lo que se buscaba? Repito, llegar a armar lo más cercano al texto original. Algunos a partir de ahí lo empezaron a asumir como que no, esto es un ataque al Textus Receptus. Por el otro lado estaban, no, simplemente me estoy tratando de acercar más al original, porque ya aquí, otra vez hermanos, aquí ya habían pasado casi 3 siglos. ¿Sí? Ya la reforma ya había pasado, o sea, ya estaba muy acomodada, ¿verdad? Aquí en Europa y allá en América. Y muchos grupos, ¿verdad? Dijeron, no, lo que nosotros tenemos es esto. ¿Cómo te atreves a cuestionarlo? Dice, no, yo no lo estoy cuestionando, yo simplemente me quiero ir lo más apegado. ¿No se está entendiendo cuál es el espíritu de esto? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿verdad? Ya aquí ya noten, conforme va avanzando el tiempo, pues se van teniendo más acceso a más información, como lo he venido diciendo. Y como les dije hace un momentito, me gusta pensar que Dios siempre se va guardando lo mejor para cuando van saliendo cosas, ¿no? Entonces, ahora ya se tenían que comparar las variantes. Ya era evaluarlas, ya era someterlas a criterios filológicos. O sea, ya aquí había toda una ciencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscaban, repito, era aproximarse al texto de los autógrafos. No estoy cuestionando, no estoy tratando, ni atacando, ni tratando de desacreditar el Textus Receptus. Estoy sencillamente, me quiero ir un poco más a ver qué es lo que hay. Que me puedo encontrar con un tesoro por ahí. ¿Sí? Entonces, por eso luego hay gente que habla, no, es que hay contradicciones entre esta fuente y esta otra, aquí hay contradicciones. No las hay. O muéstramela. Hay variantes. ¿Sí? Pero aún, por ejemplo,
póngame atención, aún en los sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? A ver, alguien dígamelo. No, los sinópticos, los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es sinóptico. ¿Ok? Entonces es Mateo, Marcos y Lucas. Aún en esos tienen variantes, pero no contradicciones. ¿Verdad? Uno presenta de una forma, otro lo dice más completo, otro lo omite, pero los pones así como les mencioné de cuando se va pintando sobre capas, ¿no? Con una... ¿Sí han visto esas, no? Que ponen una plantilla y le echan un color y luego ponen otra plantilla y ahí mismo, en el mismo cuadro, y le van echando las plantillas, al final está bien bonito, ya es ya tiene una imagen muy definida y todo. Bueno, hagan eso con los sinópticos. Yo particularmente, cuando leo los evangelios, nunca me quedo con uno nada más. Yo cuando estoy leyendo, que entro por decir, un pasaje que estoy leyendo en Mateo, busco a ver qué es lo que dice, cómo lo dice Lucas. Entonces a veces no avanzo mucho, me toma más tiempo. Pero si voy a los sinópticos, generalmente yo leo los tres, meto las tres líneas, color, luego el otro, al ver el color de Mateo con la plantilla de Mateo, a ver, ahora voy a poner la plantilla de Marcos con el color de ahora voy a poner la plantilla de Lucas acá, esto es. Ya me queda más claro el asunto, ¿sí? Entonces, bueno, para esto ya hubo personajes importantes, y les doy los nombres. Hace un ratito les dije de Lichtman, ahorita Tischendorf. Tischendorf era un arqueólogo y era como un aventurero, ese cuate, ¿sí? Sí tenía dinero, mucho, porque para andar haciendo las aventuras que andaba haciendo, y se iba y se ponía a buscar como arqueólogo, ¿verdad? A ver, vámonos a tal lugar, y hay un monasterio que está por allá perdido y es del siglo II, y iban y hacían excavaciones, y se encontraba cosas. Y una de las cosas es por ejemplo, que fue el Códex Sinaítico y el Códex Vaticano, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los códex o los códigos? Los códices, perdón. Ya no eran rollos, ya eran como libretas. Pues por ahí en un monasterio perdido en el monte Sinaí, por eso le llaman el Sinaítico, ¿sí? En un monasterio por ahí se encuentran tienen ya un códex que ya era de finales del siglo III, básicamente del siglo IV, con casi todo el Nuevo Testamento. ¡Órale! Acuérdense que soy mexicano. ¿Sí? Y ya al rato, ¿verdad? En otro lugar, pues el Códice Vaticano. Ese se lo encontré en el Vaticano porque lo tienen ahí los curas. No, es porque ahí lo tienen guardadito. ¿Sí? Y eso da una base muy, muy importante. Entonces, ya después, él ya publicó, tiene Textus Receptus, tengo estos otros, empiezo a ver variantes, ¿verdad? Y él hizo una publicación, estaba produciendo ediciones críticas del Nuevo Testamento en griego, ¿no? Y él escribe esto a la novia: estoy frente a una tarea sagrada, la lucha por establecer la forma original del Nuevo Testamento. Tremenda tarea, ¿no? Pero otra vez aquí, hermanos, aquí ya estamos a mediados del siglo XIX. Ya pasó mucho tiempo. Acuérdense que ya hubieron cambios. Aquí ya estaba, pues, el racionalismo a tope. ¿Me explico? Si usted, por curiosidad, quiere buscar por ahí algunos escritos, por ejemplo, de Spurgeon. Sí, uno de ellos, la carta del declive que le escribe ahí a un amigo, es porque ya el racionalismo ya se había metido.
en la iglesia, ya empezaban, ya la teología liberal ya estaba, había germinado, ya se cuestionaban los milagros. ¿Ustedes creen que eso es nuevo? O sea, es nuevo relativamente en la historia del hombre. Para nosotros es más antiguo que el caldo de gallina, ¿sí? Pero ya estaban trabajando en eso, ¿sí? Entonces noten otra vez cómo se va avanzando, ¿verdad? Cómo la gente, repito, que es que aquí tiene contradicción con no tiene idea de lo que está hablando. Seguimos, porque ya me tengo que apurar. ¿Me dan 15 minutos? ¿Sí? ¿No se aburren? No. Ok. Hasta 16, ok. Y dice, tú dale, ya de ahí, ya yo a los 16 me voy. Entonces, fíjense, aquí ya muchos de los textos que habían sido encontrados, casi todos esos textos provenían de Oriente. Pues ¿en dónde se originó el cristianismo? ¿En dónde estaban los primeros cristianos? Las comunidades cristianas más antiguas, pues ya de ahí fueron yéndose hacia otros lados, pero se origina ahí. Entonces, muchos de los escritos se los habían encontrado ahí. ¿Estamos bien aquí? Entonces, bueno, pues ya les dije, ¿en dónde se puede esperar encontrar más manuscritos de cristianos? Pues en donde habían cristianos, ¿verdad? Entonces, ya aquí vean, ya como el trabajo del Nuevo Testamento griego ya ha venido, entonces, a hacer algo en donde va avanzando y cada vez se va haciendo más preciso, ¿sí? Lo contrario del deseo de los enemigos de la Biblia, porque eso es precisamente lo que atacan. No, tiene contradicciones. No, bueno, pues dice esto, pero seguramente ha de haber querido decir esto. O no, eso está mal. Y bueno, ya luego les puedo decir más. Ahorita necesito meterle el acelerador. Entonces, pónganme atención porque a partir de aquí ya se marcan otros cambios importantes. Se fijan cómo van esos brincos, ¿no? Bueno, sí está muy bien todo esto, pero ¿cuál está más cerca? Tal. Bueno, sí están estas variantes, pero ¿cuál será la mejor variante? Y van habiendo preguntas que se van dando, ¿sí? Entonces, aquí ya por consiguiente, ya estos manuscritos que originalmente eran papiros, pues están y presentan un estado de copia más antiguo que los que se encontraron originalmente, ¿sí? Ya se los empiezan ya empiezan a ver más manuscritos, pero ya estamos segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Entonces, fíjense bien, porque otra vez, esa fue la base para Reina Valera, para versión King James, Textus Receptus, ¿ok? Que es muy precisa, que está muy bien. El asunto es de que en 1881, no voy a entrar con detalles, voy a poner algunos botones nada más, porque aquí ya estamos a finales ya del siglo XIX y ya empezamos a ver el siglo XX, ¿sí? Y se publicó algo que fue muy clave para precisamente el trabajo crítico, ¿sí? Del Nuevo Testamento. ¿Cuántos han escuchado de Westcott y Hort? ¿No? Ok. Bueno, ellos eran ingleses, anglicanos, ¿sí? Yo he visto algo de ellos y si ustedes me preguntan, dicen, ¿eran cristianos? Yo casi diría, no, más bien eran espiritistas. O sea, ¿eran buenos cristianos? No. Estaban influidos hasta la médula ya con teología liberal. ¿Sí me explico? O sea, ahora sí que estaban metidos en el perejil ahí. Estaban metidos en el ajo, en todo eso, ¿sí? Pero eran buenos filólogos y eran excelentes lingüistas. ¿Ok? Yo jamás le pediría y abrazaría como pastor ni a Westcott ni a Hort. ¿Está bien? Es decir, si ellos estuvieran al frente en una iglesia, jamás me pararía yo en esa iglesia.
A diferencia, yo me habría parado, por ejemplo, en la iglesia que hubo aquí en Londres, en donde el primer pastor de habla española, pues fue Casiodoro de Reina. Ahí sí habría venido, porque como teólogo era muy bueno. Westcott y Hort eran muy buenos lingüistas, pero pésimos teólogos. ¿Sí? A mí no me interesa la teología de ellos. Y esto es muy importante porque no es que de ahí luego esto sacaron y de ahí viene tal. Sí, vienen muchas cosas, pero son más precisas. No me interesa su teología. Me interesa lo que hicieron en ese trabajo, ¿sí? Y ellos se apoyaron de los trabajos que hizo Tischendorf, ¿sí? Precisamente ellos ven ya entonces los códices Vaticano y el Sinaítico. Y dicen, a ver, sí estoy cuestionando el Textus Receptus. Y empiezan y sacan un Nuevo Testamento en griego con esa base. Ahora, ellos, ¿verdad? Sacan eso que ya por default y por muchas razones que no voy a entrar ahorita, ya dicen, por ejemplo, no, es que la nueva versión internacional tiene como base esto, ¿verdad? El trabajo de Westcott y Hort. Dice, bueno, no del todo. Esa es solamente una base, pero después de Westcott y Hort hubo gente que les dio una revisadita y que dijo, no, mira, ahorita ya nos encontramos con más cosas. ¿Sí? No sé, ¿me están siguiendo hasta aquí? Entonces, ellos comprobaron que el texto bizantino, que es la base, otra vez, del Textus Receptus o el mayoritario, ya es un texto tardío que está más alejado de los autógrafos. ¿Se acuerdan que aquí ya traemos como más de 100 años en ese trabajo? Otra vez, ellos no iniciaron, ellos no determinaron eso, sencillamente es, mira, y este. No, pues Textus Receptus no está diciendo está mal. Todo lo que están diciendo es, está más lejano del original, de los autógrafos originales, que estos. Nada más. La teología que hayan desarrollado es asunto de ellos y pues ya le estarán dando cuentas a Dios, pero otra vez por sus vidas. Si me dicen eran cristianos, yo no les pediría un consejo jamás. Solo que yo fuera un lingüista y que les preguntara, oye, ¿qué quiere decir esto? Este carácter, ¿cómo se usaba? Esta palabra, ¿cómo se usaba en el griego clásico? Esta palabra, ¿cómo se utilizaba en los tiempos de Jesús? ¿Me estoy dando a entender, hermanos, hasta aquí? Entonces seguimos avanzando. Ya después de Westcott y Hort, ¿verdad? Tuvieron y bueno, hubo ya una base para una versión, ¿verdad? La versión de Eberhard Nestlé, otro alemán. Y ya de aquí es cuando sacan de la Biblia la Stuttgartiana, que es en alemán, porque tradujeron ya del griego al alemán, ¿sí? Y bueno, ya habían muchas variantes y ellos seguían trabajando. Déjenme, ya tienen ustedes el documento, ¿no? Entonces déjenme nada más narrarles algo un poquito más. Y en este caso Nestlé, que no quiere decir leche, ni chocolates, ni nada de eso. De hecho, Nestlé quiere decir nido. ¿Sí? Pero ya saca del Nuevo Testamento que tenía esa base de Westcott y Hort, que tenía la base de, ¿ok? La toma él, la empieza a desarrollar, ¿verdad? Y empezó, no solamente hizo una edición del texto griego, pero del aparato crítico. Y empieza ahora a ver el aparato crítico. ¿Sí? Pero pues se le acabó la vida y que se muere. Entonces su trabajo lo sigue su hijo, también Nestlé, y que murió no hace mucho. ¿Sí? No hace mucho, después de la segunda mitad del siglo XX. Pero los trabajos del hijo de Nestlé
de Chocomilk. ¿Sí? Le siguen los trabajos de un hombre que se apellidó Aland, que murió en el 94. Y según los expertos, según los eruditos, el más picudo, el hombre más capaz en cuanto a ver como filólogo, como investigador el aparato crítico, era Aland. Y entonces se tiene la versión del Nuevo Testamento en griego que se llama Nestlé Aland. ¿Estamos aquí? No es la competencia, no trata de desacreditar al Textus Receptus, es una alternativa con una base distinta, que sí hay una competencia editorial y eso quiere decir dinero. ¿Me están siguiendo? O sea, sí quiere decir, está compitiendo. Pues a lo mejor no era la intención de ellos, pero los editores, pues aquí tengo oportunidad de hacer un dinerito y voy a empujar a este. Entonces el otro, oye, me está pegando, entonces hablo mal de ti. Entonces el otro, sí, pero y entonces yo hablo mal de ti. Y eso es lo que luego vemos en un montón de videos. Por eso, sí, que uno le tira al uno y el otro le tira al otro. Y bueno, pues tendrán sus razones para decirlo. Cada uno. Yo lo que les estoy diciendo, formen su propia opinión. Y eso es lo que estamos haciendo al proveerles esta información. ¿Sí? Entonces, vámonos ya para el final. Y ya con esta me despido. Por muchos años, repito, Nestlé estuvo publicando ediciones. ¿Qué es una edición? Por ejemplo, yo saco mi primer trabajo ahorita, pero ya no lo dejo así. Yo sigo investigando, yo sigo trabajando en eso. Y el año que entra digo, caray, aquí esta palabra y esto y esta conjugación, ya tengo este elemento que me dice que tiene otra variante. Entonces voy a hacer una edición y lo reimprimo. ¿Sí? O sea, ya lo reimprimo y ya por eso ustedes van a ver en libros primera edición, segunda edición, tercera edición. Hay autores, yo aquí personalmente tengo un par de libros de que un autor, tengo el original, o sea, tengo la primera edición y después tengo su segunda edición. Y aunque porque es el mismo libro, se llama exactamente igual, sin embargo, una lleva un orden y el otro lleva otro orden. En su primera edición te tienes que ir básicamente de la página 1 hasta que termina. En el otro libro no necesitas empezar por el 1, puedes empezar por el capítulo 10 y seguirte por el capítulo 2 y por el capítulo 3. Y al final de cuentas vas a llegar a las mismas conclusiones. Sin embargo, vas a decir, en esta segunda edición sí metió esto, sí puso esto, está más completa. ¿Lo alcanzan a ver? Para eso sirven las ediciones. Entonces, bueno, ya hasta aquí, hasta estas fechas, ¿verdad? Pues el primer Nestlé era Eberhard, acuérdense, su hijo ya era Erwin, que con Kurt Aland sacan ese texto en griego y actualmente existen 28 ediciones y creo que está en proceso la edición 29 del texto griego de Nestlé Aland, por ejemplo. ¿Sí? Y que es en donde vienen algunas de las Biblias que nosotros tenemos en español. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas. ¿Me doy a entender? Pero si dices, no, yo no quiero utilizar eso, perfecto, agarra Reina Valera. Es que a mí me ocasiona, yo me siento más seguro, agarra Reina Valera. Y me iría un poquito más para allá, ¿sí? Agarra Reina Valera Revisión 77. Porque esa ya agarra lo mejor de los dos mundos. Ese ya toma uno, o sea, ya se ven más listos, ¿no? Digo, pues ya tengo estos, ahora voy a ver las variantes entre uno y otro. No, pues aquí está. Y cuando lean, yo les sugiero, pueden tomar una versión y tomen la otra, una fuente Textus Receptus y otra Nestlé Aland. Pueden hacerlo, ¿sí?
Pueden hacerlo. ¿Con cuál se acomodan mejor? Bueno, ya cada quien. ¿Sí me explico? Pero vayan, que sean textuales. ¿Sí? Que sean textuales. Entonces, mis amados, con esto terminamos el día de hoy. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.